los objetos visibles, amigo, no son sino máscaras de cartón. Pero en cada acontecimiento, en cada acto vivo, en la acción resuelta, algo desconocido, pero siempre razonable, proyecta sus rasgos tras la máscara que no razona. Y si el hombre quiere golpear, ha de golpear sobre la máscara. ¿Cómo puede salir el prisionero si no atraviesa el muro? Para mí, la ballena blanca es ese muro que me aprisiona. Teóricos y literatos intentaron descubrir el significado que la ballena blanca tenía para su autor, Herman Melville. Entonces fue la encarnación del mal, fue la lucha del hombre con la naturaleza, lo incierto o la homosexualidad latente que algunos veían en el escritor, y fue también la literatura entera. Lo cierto es que Moby Dick es una de las más grandes creaciones de la historia de las letras. Llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada en particular que me interesara en la tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Estas palabras, hoy conocidas en todo el mundo, son el inicio de Moby Dick, la gran aventura imaginada por Herman Melville. En 1830, cuando Herman Melville tenía 11 años, su padre, asolado por la quiebra económica y la locura, había muerto dejando sola a su mujer con 8 hijos. La ciudad de Nueva York, que lo había visto nacer el 1 de agosto de 1819, no fue generosa con la familia Melville. Herman tuvo que salir a trabajar a los 14 años. Fue empleado de banco, peón de granja y maestro, hasta que a los 18 años decidió embarcarse hacia Inglaterra como marinero en un buque mercante. En 1841 recorrió los mares del Pacífico a bordo del ballenero Acushnet. Ser ballenero era un empleo mal visto por la sociedad norteamericana. Moby Dick se convertirá en el mejor abogado de este oficio. Aunque el mundo desprecia a los cazadores de ballenas, sin saberlo, nos rinde el homenaje más profundo. Sí, una adoración infinita. Porque todas las luces, lámparas y velas encendidas en el globo arden, como ante todo otros tantos sagrarios, para gloria nuestra. A bordo del ballenero, el joven Melville acumuló experiencias como para escribir extensas páginas. Conoció remotas islas y llegó hasta las costas de Japón. Desertó en las Islas Marquesas, donde fue prisionero de los caníbales durante un mes. Esta aventura daría pie a su primera novela, Typee. Melville fue rescatado por un ballenero australiano, en el que trabajó y participó del motín de la tripulación, por lo que terminó en la cárcel de Tahití, de donde se evadió más tarde. Estas experiencias originarían Omu, su segundo relato. En Honolulu, se enroló en la Marina norteamericana y regresó a Boston. Con lo que
que había aprendido de la dura vida del marino, Melville se entregó al trabajo literario al regresar a su país. A los 31 años ya había publicado 5 relatos de aventuras marítimas más o menos autobiográficos que le otorgaron una fama fugaz, aunque no le aportaron dinero. Los títulos como Redburn o Mardy, poco comunes en la literatura novelesca de la época, no terminaron de convencer a los lectores. Por su parte, los editores no vieron con buenos ojos la descripción que se hacía del colonialismo y de las misiones protestantes. La única experiencia que había quedado sin relatar era la caza de ballenas, y Melville se dispuso a escribir un relato autobiográfico. El dinero era ahora una necesidad mayor, pues se había casado con Elizabeth Shaw, y 3 años más tarde, el matrimonio se instalaba en una granja en las montañas de Massachusetts. Allí nacería Malcolm, el primero de los 4 hijos. La tarea que se proponía hacer Melville en aquel invierno de 1850 era escribir un libro sobre la industria ballenera y el universo de hombres y máquinas que la conformaban. En la primera versión del libro, la batalla más importante no tenía lugar. El capitán Ahab y la ballena Moby Dick estaban apenas esbozados. Sin embargo, el espíritu inquieto de Melville comenzó a imponerse. Por esa época conoció a otro joven rebelde, el escritor Nathaniel Hawthorne, con quien entabló una profunda amistad. Poco después le escribía: En lo que me atañe individualmente y aparte de mi billetera, mi ardiente deseo es escribir esos libros de los que se dice que fracasan. La lectura de la Biblia y de las obras completas de William Shakespeare lo conmovieron profundamente, y a medida que avanzaba, la novela se fue haciendo cada vez más compleja. La entrega al editor se retrasó más de 1 año. Desde el principio del libro, la puritana moral de la época se ve amenazada cuando Ismael, quien llevará el relato de la novela, comparte la cama y se hace amigo inseparable de Queequeg, un arponero a quien conoce en New Bedford. Queequeg era un nativo de Rocoboco, una isla muy lejana situada al sudoeste. No figura en ningún mapa, los lugares verdaderos nunca figuran en ellos. Queequeg, de sangre real, no quería regresar a su pueblo, pues temía que la cristiandad, o más bien los cristianos, lo hubiesen vuelto indigno de subir al trono, puro e inmaculado de los 30 reyes paganos que lo habían precedido. Los 2 amigos deciden incorporarse a la tripulación del ballenero Pequod. Ismael, al igual que Melville, ha sido maestro y marino mercante, pero nada sabe de ballenas. El libro se perfila como una clásica aventura marítima, pero poco a poco se va convirtiendo en una gran tragedia. Sobre un púlpito que imita la proa de un barco, un cura habla a los marinos de Jonás, el personaje bíblico que, por desobedecer las palabras de Dios, terminó en las fauces de un enorme pez. La aventura que está por emprender Ismael no solo desafiará la ley divina, sino también la de la razón, el otro gran estandarte del siglo XIX. Porque el Pequod está guiado por un personaje nunca visto hasta entonces en la historia de la literatura.
pero se parece a un dios. Le explican al joven antes de embarcar. Ahab ha ido a la universidad y también ha vivido entre caníbales. Está habituado a maravillas más profundas que el mar. Ha clavado su lanza en enemigos más poderosos y extraños que las ballenas. Y como sabes, Ahab fue en la antigüedad un rey coronado y muy perverso, revela uno de los propietarios del barco. El capitán Ahab no eligió su nombre. Fue una ocurrencia estúpida, ignorante, de la loca de su madre viuda, que murió cuando él tenía solo 12 meses, responde el otro. Las profecías van invadiendo poco a poco la atmósfera que rodea al capitán Ahab. Por medio de Elías, el profeta loco, Ismael se entera de que Ahab permaneció tendido como muerto durante 3 días y 3 noches frente al Cabo de Hornos. Se peleó a muerte con un español frente a un altar de Perú y escupió dentro de una calabaza de plata. El capitán Ahab es un ser trastornado, es un tirano, pero está más allá de las cuestiones terrenas. Una sola cosa, origen de la pérdida de su pierna y de todas sus desdichas, ocupa su atención. Aquel de ustedes que me anuncie una ballena de cabeza blanca, frente rugosa y mandíbula torcida, aquel de ustedes que me anuncie esa ballena blanca, con 3 agujeros abiertos en la aleta derecha de la cola, atención, aquel de ustedes que me anuncie esta ballena, y no otra, recibirá esta onza de oro, muchachos. El capitán no está solo en esta persecución. Esa ballena blanca debe ser la misma que algunos llaman Moby Dick, dice Tashtego, el arponero indio. Conformada, al igual que la joven Norteamérica, por hombres de todas las razas, la tripulación del Pequod ama a su capitán y lo seguirá hasta la muerte. El único personaje que se opone a él es el primer oficial Starbuck, cuya conciencia le impide confundir a un animal con la encarnación de las fuerzas del mal, sobre las que hay que sembrar venganza. Sin embargo, el coraje y la determinación de Ahab consiguen la adhesión de la totalidad del barco. Por obedecerlo, temo desobedecer a mi Dios, piensa Starbuck. Es que, como dice Ahab, hay un Dios que es Señor de la tierra y un capitán que es el Señor del Pequod. Sabedor de que ningún Dios está de su parte, solicita a sus 3 arponeros paganos que le brinden unas gotas de sangre para templar su arpón. No te bautizo en el nombre del Padre, sino en el nombre del diablo. El libro está plagado de menciones de elementos mágicos y de superstición, y continuamente aparecen alegorías, símbolos y alusiones. Cada elemento del barco y la naturaleza producen significados para Ahab y los supersticiosos marineros. Melville dedica un capítulo entero del libro para explicar lo que significa para cada personaje el doblón que Ahab ha clavado en el poste para el primero que vea al blanco cachalote. El Pequod se encuentra con 8 barcos. Muchos intentan persuadir a su capitán de que desista de su empresa, pero Ahab no los escucha. Como en la tragedia griega, los hombres van a reunirse con su inexorable destino, que es anunciado de diversas maneras al lector.
Las cartas del capitán maldito están echadas desde el principio. Poco a poco, su sed de venganza se va transformando en aceptación de ese destino. Finalmente, luego de una extensa búsqueda, Moby Dick aparece en escena. Al tercer día de cacería, Ahab ordena a la tripulación que baje los botes para ir tras ella. Corazón de acero templado, murmura Starbuck. ¿Cómo te atreves a bajar en tu bote entre esos tiburones voraces que te persiguen con la boca abierta, precisamente en el tercer día, el peor de todos? Porque es indudable que cuando 3 días transcurren en sucesión continua e intensa, el primero es la mañana, el segundo el mediodía y el tercero el ocaso, el fin de la aventura, sea cual fuere ese fin. El final se precipita. Como si se tratara de un juguete, la enorme ballena embiste al Pequod, que comienza a hundirse. Tastego martilla sobre la bandera roja cuando un halcón marino se interpone y recibe un golpe. Así, el pájaro celestial, dando gritos de arcángel, con el pico imperial vuelto hacia las alturas y el cuerpo prisionero envuelto en la bandera de Ahab, se hundió con la nave que, como Satanás, solo quiso bajar al infierno cuando pudo arrastrar consigo una parte viva del cielo para hacerse un yelmo con ella. A lo largo de la novela, Ismael, quien lleva en cierta forma la voz de Melville, se ha convertido en narrador omnisciente. Sabe lo que piensan y sienten los personajes. Se descubre que ha logrado salvarse en el ataúd que Queequeg hiciera construir cuando pensó que su fin estaba cerca. El libro, magistralmente escrito, es también un excelente tratado de cetología en el cual Melville describe minuciosamente las diferentes especies de ballenas y cachalotes, su utilidad y su grado de peligrosidad, así como las diversas tareas que se realizan en el barco ballenero. No existe paraje del libro que no remita a otras obras, desde Aristóteles, Rabelais, Cervantes o Julio Verne, hasta los más famosos tratados de navegación y diarios de viaje. La novela se editó en Londres como La ballena en octubre de 1851 y pocas semanas más tarde en Nueva York con el título de Moby Dick. Herman Melville, a los 32 años, estaba en el punto culminante de su labor creadora. A principios del siglo XIX, la generación de escritores como Edgar Allan Poe, Washington Irving y James Cooper se había encargado del desafío de crear una literatura propia norteamericana. La generación siguiente, de Henry Thoreau, Walt Whitman y Ralph Emerson, a la que pertenecían Herman Melville y Nathaniel Hawthorne, seguía sus pasos en ese sentido, con una clara afiliación romántica. Pero Melville no tenía una fe ciega en el progreso, en la democracia norteamericana, ni en el éxito personal. Melville tenía una visión apocalíptica, desconfiaba de esos valores, así como del extremo puritanismo de la nueva sociedad. El hombre de Melville no es el que domina a la naturaleza y la utiliza para fines prácticos, sino el que vive en una permanente búsqueda y solo encuentra incertidumbres. Herman Melville estaba creando algo nuevo y original, pero solo encontró incomprensión en sus contemporáneos. Hubo algunos elogios, pero fueron más los que encontraron a la obra perversa y monstruosa. Tras la edición del libro, Melville intentó en vano recomponer su vida. Lo que me siento inclinado a escribir está prohibido. No produce beneficios.
Intentó entonces escribir un libro ligero que agradara a las señoras, pero la historia de Bartleby el escribiente, cuya vida se apaga poco a poco entre los muros de una oficina en Wall Street, se sumó a su lista de herejías. En 1853, la familia llamó a varios médicos para que juzgaran el estado de la salud mental del escritor. Una parienta lo visitó en una ocasión en su casa de la montaña. Me reí un poco de él y le dije que la vida de recluso que llevaba le hacía pensar a sus amigos de la ciudad que estaba un poco loco. Me respondió que había llegado a la misma conclusión desde hacía mucho tiempo, pero que si se dejaba llevar por la locura, el hogar pasaría hambre. Con la publicación de Pierre, en 1852, lo poco que quedaba de su prestigio literario se desvaneció. Melville no se sentía a gusto navegando solo contra la corriente. El vuelco desfavorable de la opinión pública llegó a influir en su ánimo, y su labor fue menguando paulatinamente hasta interrumpirse. En 1857 publicó El hombre de confianza, su última novela. Tenía 38 años y se consideraba derrotado. Su vida familiar también naufragó trágicamente. Su hijo mayor se suicidó a los 17 años de edad y otro murió de tuberculosis. En 1866, Herman Melville consiguió un trabajo estable como inspector de aduanas en Nueva York. Al retirarse, en 1885, escribió: Después de casi 20 años de funcionario de aduana, entré solo hace poco en posesión de un ocio libre, pero esto ocurre cuando, dado el curso natural de las cosas, declina sensiblemente mi vigor. Lo poco que de él me resta lo reservo para ciertas cuestiones incompletas y que tal vez nunca pueda completar. Tras un silencio de 34 años, solo interrumpido por sus poesías y por Clarel, un relato filosófico en verso a los 70 años, Melville comenzó a escribir Billy Budd, una excelente novela en la que retomaba la temática marinera. Herman Melville murió en el exilio del mundo literario en 1891. Un solo obituario lo recordó. El manuscrito de Billy Budd fue encontrado en un baúl por su mujer, pero no fue publicado hasta 1924. Melville vio reeditarse su más grande obra una sola vez. Incomprendida en su época, deberán pasar muchos años para que Moby Dick sea traducida a todas las lenguas y considerada un hito ineludible por todos los literatos del mundo. Adaptaciones, citas, dibujos animados y diversas películas, como la dirigida por John Huston en 1956, con Gregory Peck encarnando al Capitán Ahab, rendirán homenaje póstumo a su genial creador.